Aquí estamos en una tertulia más. Quiero presentarles a los invitados en esta ocasión. Tenemos al doctor José Luis Velázquez. Bienvenido, doctor. Y a mi Muchas gracias. compañero de profesión, periodista y ahora se ha dedicado al cultivo de plantas, el licenciado Ramón Potosme. Bienvenido, Ramón. Bien, bueno, muchas gracias, profe, por invitarme, pues yo le digo siempre, profe. Ah, Pues bueno, ¿qué usted me tal? dio clase en una Sí. universidad y pues siempre se me queda eso. Pues aquí gustoso de querer aportar algo pues en este tema. Nos hemos reunido con la idea de hablar de medicina natural, pero en Nicaragua hay un problema. Y es que cada vez veo, tengo la percepción, no sé ustedes, de que la atención primaria y curativa del país ha bajado sus niveles de calidad y de eficiencia, pues debido a todo lo que ya sabemos pues en este país. ¿Dónde están yendo los pobres entonces ahora, en vista de que no hay atención efectiva pues en los centros de salud? Pues yo creo, bueno, desde mi experiencia, yo vivo en una comarca, se llama Caña Blanca, en el Rosario Carazo. Allí crecí toda mi vida y crecí dentro de un mundo absolutamente rural y dentro de la cosmovisión indígena chorotega. Y creo que desde siempre la gente no ha asistido al sistema de salud como tal y se ha tratado de ayudar de la medicina natural y de la medicina ancestral, pues que son dos conceptos vinculados pero que son diferentes. Entonces, en este momento, en este contexto en el que estamos, creo que la gente está vinculándose un poco más a la medicina natural y ancestral por razones económicas y porque el sistema de salud no tiene capacidad para atender a tanta gente. Pues la gente pasa horas en un centro de salud, va a agarrar un número y dice ya no agarré número, sino agarro hasta mañana. O si para poder salir a las 11 de la mañana tengo que llegar a las 6:30 a agarrar un número. Entonces, todo ese montón de problemas, que eso es solamente un asunto de atención. Luego el punto de la cosmovisión, cómo te atiende un médico, cómo te trata tu enfermedad, que ya es otro punto, pues. Doctor, ¿es una alternativa a la medicina natural? Pues sí, realmente siempre lo ha sido, ¿no? O sea, históricamente en todos los pueblos pues así ha sido. Primero surgió la medicina tradicional, la medicina ancestral, ¿no? Que ha sido por excelencia desde los principios de la humanidad, pues así ha sido. Es acercarse a la naturaleza, es acercarse a las plantas, ¿no? Entonces así ha sido el proceso, la medicina china, y ustedes ven hace más de 5.000 años, ¿no? Entonces ya eso ya estaba pues ahí en los pueblos, ¿no? Y aquí en América pues también, o sea, ya ha sido una cuestión histórica, ¿no? que ha surgido. Entonces pues sí, históricamente, culturalmente pues así es. Ahora ya con la agitación, el panorama actual a nivel no solo de Latinoamérica o de Nicaragua, sino a nivel Sí. internacional, hay una situación, pues hay hay un proceso, una crisis de la medicina, ¿sí? Porque ya actualmente pues existen los problemas crónicos degenerativos. Entonces pues ha aumentado la esperanza de vida de la población, ahora se vive más años que antes. Entonces pues ahí han surgido otros problemas que anteriormente no se veían, y que no solo es la cuestión, digamos, los años, es decir, la vejez, sino pues tiene que ver con el estilo de vida, la cultura. Entonces han surgido una serie de problemáticas que ahora se denominan crónicas, y ahí es donde la medicina institucional pues está en un proceso que lo está llevando a una crisis. Ujú. Entonces por eso la gente pues ahora recurre a toda lo que es la medicina tradicional, a la medicina natural, pero ahora ya con más conciencia, con más sentido que anteriormente, no nada más por necesidad. Claro, pero lo que dice el doctor Ramón es una gran verdad, pero el planeta ahora está más, o sea, se siembra menos plantas, hay más despales, hay menos, o sea, la tierra se está utilizando menos para efectos de la medicina, por ejemplo, para la siembra. Para todo, en verdad, para Sí, lo que ha habido es un cambio de uso del suelo. Probablemente hace 100, 200 años, la población rural era mayoritaria respecto de la población urbana. En Nicaragua eso ocurrió en menos de 50 años, o sea, después del 79 para acá, la población urbana creció grandemente. Entonces, lo que vemos es que el uso del suelo cambió también. Además de los cultivos,
también el uso de las plantas y del bosque. Cuando hablamos de medicina natural es un tema sumamente amplio. No hablamos de un té, no hablamos de una planta, hablamos de minerales, hablamos de ejercicios de respiración, hablamos de medicina cosmogónica, cómo entendemos las enfermedades y cómo las curamos. Y hay la gente cree menos en la medicina natural porque dicen que su proceso es más lento que la medicina occidental, porque esa tenés un dolor de cabeza y en 15 minutos te lo quitas. En cambio, te pones una hojita en el oído, pues tarda un poquito más. Bueno, es que pues son diversos aspectos, ¿no? Entonces, en la medicina tradicional, la medicina institucional, pues eso se van a los síntomas, vamos a tratar síntomas, vamos a curar síntomas. Entonces, tiene dolor, le voy a dar para el dolor. Tiene fiebre, le voy a dar para la fiebre. Y pues sí, en ese momento le dan este medicamento que sí actúa sobre ese síntoma, ¿sí? Pero es nada más los síntomas, es nada más las molestias. Entonces, pues ahí en la escuela de medicina, pues es lo que nos enseñan, a ver enfermedades, a ver enfermos y a curar con medicamentos a través de los síntomas, ¿no? Y ya en la medicina natural, pues no, esa es otra visión, esa es otra cosmovisión exactamente, ¿no? De ver cuál es la causa, cuál es el origen de esto. O sea, aquí en la medicina natural no es curar, no es atender síntomas, sino es ver cómo ayudar al organismo. El organismo tiene la capacidad de autocurarse, de autosanarse. Entonces la medicina natural es ayudarlo, a través de la naturaleza, ayudar a esa naturaleza orgánica, esa naturaleza humana. O sea, anticiparse a la enfermedad. Anticiparse, y una vez que se presenta, entonces ir hacia las causas, ir hacia los orígenes, no combatir síntomas nada más. O sea, no le voy a dar una planta como para quitarle esa fiebre. Yo quiero saber cuál es el origen de esa fiebre y sobre eso tratarlo. Usted me decía la vez pasada que es como darle mantenimiento al cuerpo. Sí. Como un vehículo, como una máquina. Sí, exactamente. Bueno, entonces un aspecto es eso. Entonces es ir hacia los orígenes. Entonces mencionaba pues también que cómo ha cambiado en la tierra también. Entonces si ha cambiado la tierra, si ha cambiado también los usos, entonces también ya los alimentos naturales pues ya también ya carecen de vitaminas, de minerales, y ya está contaminada la tierra. Entonces eso es lo que estamos comiendo. De esa carne, carne contaminada, plantas contaminadas. Sí. Yo creo que la gente tiene que también saber un poco más de cómo funciona la medicina natural, y pues obviamente nos falta muchísima difusión, y es que uno pasa, por ejemplo, 7, 10 o 20 años enfermándose y uno quiere curarse en una semana. O sea, si vos pasaste fregando tu riñón durante 10 años, no puedes esperar que después que estás casi con insuficiencia renal crónica curarte en un mes. O sea, el proceso de sanación también va a ser lento, va a haber un proceso para que el cuerpo vuelva a estabilizarse. Entonces creo que requiere la gente conocer un poquito más de cómo funciona la medicina natural. Vos te dedicabas al cultivo y al rescate de muchas plantas, y volviendo a la pregunta anterior, el planeta está diezmado, cada día las temperaturas son más altas, muchas se han extinguido, muchas plantas, ¿o no es así? Sí, muchas ya no existen, y porque no las preservamos, porque dejaron de usarse. Yo trabajo ahorita con cultivo de plantas medicinales bajo un método totalmente orgánico, porque lo que dice el doctor es correcto. O sea, si el planeta está contaminado, las plantas y la composición de las plantas también ha cambiado. Entonces lo que uno tiene que buscar es cómo extraer lo mejor de esa planta replicando el sistema natural de la tierra. Entonces nosotros fertilizamos con abonos orgánicos, con foliares orgánicos, y hemos tratado de rescatar parte de la medicina tradicional chorotega. Yo siempre reivindico mi descendencia indígena y agradezco haber nacido en una familia de curanderos. Mi papá trabajó como curandero toda su vida. Mi abuela, mi tatarabuela fueron médicos naturistas y parteras, y hasta la última revisión que hice, probablemente hemos trabajado en este ámbito en los últimos 300 años. Entonces, esa información que tengo, que quiero que la gente la conozca un poco más. Entonces, cuando yo hablo de medicina natural y hablo de planta,
hablo de cosas distintas de lo que hay en la literatura. Si nosotros en este momento, doctor, hablamos de medicina natural o de plantas medicinales, usted busca literatura, usted encuentra romero, encuentra tomillo, encuentra salvia, ok, todas esas propiedades medicinales. Pero nadie habla del totolquelite, del anacahuite, del ciguapate, del Ciguapate. chahuitle sompelic y de un montón de plantas que hoy la gente ni siquiera las conoce. Si nosotros nos vamos al norte del país, nos encontraríamos hasta en la piedra el montón de ciguapate. ¿Y para qué lo ocupaba la gente antes? O sea, el uso del ciguapate incluso está registrado en el Códice Florentino que escribió Fray Bernardino de Sahagún en la época previa, próxima a la conquista de México, y tenemos un montón de información ahí, pero la gente no la conoce. ¿Qué saben estas plantas de nosotros? Muchísimo más, porque han estado en esta tierra probablemente en los últimos 2000, 3000 años. Saben cómo ha cambiado el clima. Y el día que aquí no llueva, esa planta va a sobrevivir. En cambio, nosotros traemos un romero de Europa, le va muy mal, a la mayoría de la gente se le muere. Alguna gente tiene suerte, otra gente siembra un tomillo y lo tiene que contimerear mucho para que esté bonito. En cambio, el totolquelite crece en el monte, se lo comen las vacas. De hecho, totol es chompipe y quelite es comida de chompipe. Eso se era para comida de animales y se ocupa para un montón de enfermedades. Doctor, usted también, usted es mexicano y conoce mucho de esto de las plantas, ¿no? Sí. Eso que dice Ramón, Bueno, Silvia, porque esa es una situación, te digo, histórica, ¿no? Y cultural también de los pueblos, ¿no? Y pues es cierto, primero esa cosmovisión que hay, ¿no? De las plantas, ¿no? De lo que es el mismo concepto de la salud, de la enfermedad, es una visión muy diferente a lo que nosotros nos enseñaron en la universidad. En la universidad es un aspecto pues ya biológico, es un aspecto mecánico nada más, y es lo que le llaman los científicos. Esa es una visión así un tanto reducida. No hay una cosmovisión, es una visión reducida hacia esto, dirigida hacia esto. Tú estás capacitado para tratar con medicinas. Este síntoma, más esta, la etiqueta es esta. Esta fiebre, catarro, eso se llama gripa. Y para la gripa o para la influenza es este medicamento. Así dice en los libros, ¿no? Y así dice en los cánones. Y así es esta molestia, esta es una infección. Y en esta infección el antibiótico de elección es esto. pero sus orígenes no lo han llevado a aplicar así de la manera como lo está explicando Ramón, aunque haya recibido la teoría en la universidad. Sí, claro, entonces esa es una visión pues ahí de que así fue digamos, pues, la enseñanza que tuvimos en la escuela de medicina, ¿no? Pero pues en mi trabajo, pues como me dediqué más al trabajo de campo, entonces estuve más en contacto con campesinos, más con las personas ahí pues, de lugares de carencias. Entonces ahí pues me di cuenta que llegaba y les ponía, le recetaba, y pues primero no había dinero, no hay dinero, y luego pues no había los medicamentos. Entonces era un dilema, y entonces pues esas eran mis herramientas nada más. Bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Que, pues, o sea, no, a nosotros nunca nos enseñaron ni siquiera cómo se preparaba un té de manzanilla. Bueno, era algo que no estaba permitido en las aulas, ¿no? Hablar de medicina natural, aunque en México pues también es toda una tradición histórica desde el tiempo de los aztecas, las plantas medicinales, ¿no? Y hay un conocimiento muy amplio de todo eso, pero no, en la escuela de medicina no está permitido eso. Pero usted tuvo una Entonces, práctica así, con plantas, sí, entonces ya en ese tiempo, digamos ahora sí como que de manera natural y por la misma necesidad, pues entonces empecé a establecer comunicación, pláticas, escuchaba muchas cosas que no entendía, pues esa forma de ver la medicina tradicional, ¿no? Entonces pues ya de esa manera fue que empecé a tener contacto con las plantas y empecé a escuchar, es que empecé pues sobre todo en el campo, que está uno
con los ancianos que son los sabios, ¿no? De las comunidades, pues ya platicar con ellos. Y ahí de esa manera fue que empecé a ir. En Nicaragua. No, eso fue en México. Ah, en México. En Ajá. México. Y ya pues ahí empecé a meterme en toda esta área, ¿no? Que yo sentía que, pues que como que me faltaban muchos aspectos de lo de la medicina. Yo decía, pues es que la medicina no puede ser esto nada más, no puede ser nada más estas medicinas y ya, debe haber otro aspecto. Porque además yo recetaba medicinas y a veces ni una diarrea o un catarro curaba, y eso era decepcionante, porque bueno, tantos años de estudio y aquí en un catarro, y veía que les daban una plantita o les daban un remedio así, doña Chonita, y se aliviaban, y ya quedaban bien. Y entonces pues, yo decía, ahora, ¿qué está pasando aquí en la medicina? ¿Qué está pasando aquí conmigo? Sí, son dos funcionamientos diferentes, lo que decía el doctor. O sea, la medicina occidental ve un canon de cómo funciona una enfermedad y cómo se cura. Pero cuando uno habla de una visión amplia en las enfermedades, hablamos de cómo interviene la mente, el poder de la mente. Entonces, si alguien tiene un catarro o una neumonía que nunca se le quita, probablemente aplique un montón de medicamentos y probablemente no se le quite porque la causa está en la mente, no está aquí. Entonces, probablemente ella cree que le hicieron un mal. Y la persona que trabaja para que le saque ese mal, sacó esa idea de su cabeza, entonces se curó. Y le curó la neumonía y le curó la tos que nunca se le quitaba. Esa forma amplia de ver la medicina la podemos ver en otros aspectos de la medicina oriental, por ejemplo, en la medicina ayurveda, en la medicina china o en los primeros orígenes de la medicina europea. Ahora, ¿esto tiene incentivo en Nicaragua, la medicina natural? ¿Los pacientes vienen más cada día o se mantiene? No, o sea, se ha ido. Aquí también hay también otro, digamos, fenómeno de destacar, ¿no? De cómo también en la misma medicina occidental o la misma medicina institucional, por el auge que sigue teniendo ya más la medicina natural, y que ahora muchos médicos, pues la persona que va a la consulta les está pidiendo, ¿no? Que les dé algo natural. Y los médicos pues entonces ahora forzados se han tenido que meter a ver cosas de medicina natural. Ujú. Pero también igual sigue siendo esa visión científica nada más. Entonces ahora pues algunos se dicen que ya son médicos naturistas, pero ya ahora siguen recetando las plantas, pero ahora ya en pastillas, o un preparado que ya viene envasado. Entonces el criterio sigue siendo igual que anteriormente, igual que como las medicinas, o sea, lo siguen usando como las medicinas. Le voy a dar 3 pastillitas de esta, 2 de tal cosa, y se toma esto, pero no ha cambiado la Y cosmovisión. un bañito con manzanilla. No, eso no lo sabe, eso no el médico no se lo receta porque no lo conoce eso. Dice, Ajá. mire, tómese estas, usted quiere algo natural, ok, aquí está esto envasado, y aquí ya viene la planta, aquí ya viene tal cosa, y se va a llevar 5 frasquitos, ¿no? Y va a hacer esto y esto, pero nada que ver otra vez con lo natural. ¿Cómo van a envasar ahí la manzanilla y quién sabe qué procedimiento van a utilizar? ¿Cómo va a ser lo mismo que hacer un tecito natural? Que traerlo de la tierra, hacer el tecito y nada que ver, es natural. A ver si logro explicarme en esto. Hay un auge de la medicina por la pobreza de la gente que tiene que recurrir, porque no hay atención en el centro de salud o porque le pusieron la cita para diciembre, por ejemplo. Pero tampoco hay las condiciones como para ni la conciencia ni la credibilidad de la medicina en la población que diga, bueno, voy a acudir a esto pues como alternativa. Es decir, ¿qué se va a desarrollar más rápido en ese dilema? Pues que si voy donde el naturista o me aguanto hasta diciembre. Pues no, la tendencia actual, digamos, inclusive a nivel mundial, es a cada vez recurrir más a la medicina natural. Esa Sí. tendencia. Esa es la tendencia a nivel mundial, ¿no? Sí. Claro, independientemente pues, de la deficiencia, de las carencias o de la crisis en la medicina institucional, que le digo que es una realidad. Pero esa es la tendencia ahora actual, ¿no? O sea, irse más hacia, pues otra vez como que regresar el camino de la humanidad.
hacia Sí, creo que se habla de un auge porque en los países desarrollados se está retomando la medicina natural, pero si nosotros habláramos en porcentaje de cuánto de la población de los países subdesarrollados utilizan medicina natural, sería elevadísimo comparado con un país desarrollado. Y por eso nos permite sobrevivir. Creo que es un método de resiliencia. O sea, como no tenemos reales, no tenemos cómo va a tener acceso a tantos fármacos como en países desarrollados, pues la gente se las arregla como puede y lo logra. Si aquí se hiciera un estudio de cuánta gente utiliza medicina natural, probablemente el porcentaje sería mucho más alto que Estados Unidos u otros lugares. Cuando hablamos de auge es porque un sector pudiente le ha visto lo ha visto como un recurso y como una opción de salud, porque obviamente las voces de la gente más pobre no está ahí. Y yo creo que el auge en Nicaragua se da en la gente que tiene más dinero y ahora en la gente que tiene mucho menos por las limitaciones de nuestro sistema de salud. Y creo que sí ha habido una promoción, creo que sería bueno reconocer que en los últimos 10 o 15 años se ha hablado muchísimo más de este tema desde el Ministerio de Salud o de las instituciones estatales. Lo que yo creo es que no se ha hecho un esfuerzo real para regular y evitar que haya mucha gente charlatana. Uno mira en los programas de televisión un montón de medicamentos, como decía el doctor, todos procesados en cápsulas, en polvos, en aceite, que tienen propiedades mágicas, curan un montón de enfermedades y en tanto tiempo. Y uno lo mira como aquellos anuncios de TV Offer. Justo hoy miraba algo, un mexicano decía, tómate esta pastilla y en la noche vas a estar como un tigre, no vas a tener reumatitis, no vas a tener artritis. Y si no es un mexicano, es un colombiano. O sea, ponen un extranjero como para darle un mayor caché a aquella marca. Sí. Entonces, yo creo que no existe ninguna forma de regularlo. Y tal como está operando en este momento, la gente está procesando los medicamentos de manera desordenada. Y por otra parte, tampoco hay una promoción por rescatar el conocimiento de nuestras plantas medicinales. En este momento, si nosotros nos fuéramos a cualquier farmacia de medicina natural, miráramos todos los insumos que ahí se procesan en cápsula, en cualquiera de ellas, todo eso es importado, todo se importa. O sea, aquí importamos boldo, aquí importamos romero, aquí importamos tomillo, aquí importamos ajo, toditito lo que se utiliza en medicina, perejil, todo es importado. Y no hay un proceso de desarrollo de la producción de materias primas para consumir medicina en nuestro país. ¿Su experiencia, doctor, sobre este caso? Pues sí, le digo, entonces eso es cómo se ha ido, le digo, la población pues también se ha ido incrementando más todo eso. Además, digo, por la misma identificación, las necesidades y la identificación, digo, cultural que existe, ¿no? Sí. Que también la gente pues ya de manera histórica, pues desde niños le daban su tecito, les hacían los curaban de empacho, los curaban de espanto, de todo eso. Entonces ya era una cuestión que estaba y ahí sigue eso latente, ¿no? Sí. Eso no ha desaparecido ni desaparecerá, porque es una cuestión cultural e histórica, ¿no? Entonces ahí la gente pues va en este proceso y pues sigue atendiéndose de esa manera. Y además, digo, pues ahorita ya la triste realidad, pues comprobar ahora pues de que en estos problemas, digo, que crónicos, pues no hay una solución, no hay una definición específica. Al contrario, la persona las van metiendo es como una espiral que la van metiendo, va con el médico le dice que tiene una gastritis, y ya después le da de la gastritis, pero le da el medicamento, y ya después tuvo un problema de riñón, y tiene que pasar con el nefrólogo, y está con el gastroenterólogo, después unas pastillas de nefrólogo, y después también pasa con el cardiólogo, y ya van 4, 5 o 7 pastillas, y la persona sigue yendo. O sea, la persona no es que sea irresponsable, no es que sea indisciplinada, la persona quiere curarse y va con el médico y va con mucha intención. Pero termina con cirrosis. Sí, porque vienen muchas complicaciones, entonces es una espiral que van metiendo, y bueno, vienen reacciones secundarias. Todos los medicamentos tienen reacciones secundarias, y todos los medicamentos. Entonces van creando una serie de complicaciones y entonces la persona pues ya va entrando en más y más problemas que ya difícilmente va a salir de ese proceso. Bueno, quisiéramos hablar de todo esta tarde, esta mañana, pero el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerle al doctor José Luis Velázquez y a Ramón Potosme
¿verdad? Por habernos ilustrado sobre el tema de la medicina natural. Muchísimas gracias y hasta el otro viernes.